Un saludo cordial para toda la congregación, los amigos, las amigas que a esta hora nos reunimos para glorificar el nombre de nuestro Señor. Estamos ya a las puertas de terminar un nuevo año y también comenzar otro. Y desde ya queremos desearle lo mejor en el Señor. Yo sé que usted va a estar con su familia, o quizás allí también en su labor. Pedimos la bendición de nuestro Señor para que Él sea en todo glorificado. Vamos a orar y vamos a disfrutar esta última enseñanza del año con el permiso de nuestro Señor. Padre Celestial, estamos agradecidos por la vida que nos das y por permitirnos confiar en Ti para salvación, para el aliento de vida que cada día nos regala, Señor. Hoy estamos también terminando una enseñanza más a través de tu palabra y proclamamos desde ya que tú das libertad a los cautivos, que abre los ojos a los ciegos, que levanta al que está caído y ama a aquellos que hoy te buscan de todo corazón. Oramos para que seas tú glorificándote en aquellos que han perdido un ser querido, en la viuda, en aquel que perdió a su esposa o sus hijos, Señor, al huérfano. Rogamos tu bendición, como también a los extranjeros, aquellos que hoy visitan nuestro país de una u otra forma, que seas tú proveyendo también en todo esa provisión que necesitamos de vida espiritual. Te damos la gloria a ti, Señor, primeramente porque tú nos has permitido llegar hasta aquí. Gracias, Padre, por los frutos, las bendiciones recibidas y por tu bendita palabra. Gracias te damos a ti toda la gloria por lo que en este tiempo hemos recordado de tu bendición. Amén y amén. Vamos a la palabra del Señor, pero no sin antes acordarnos del tema, el desafío de tener la confianza de un niño. El desafío de tener la confianza de un niño. En Marcos capítulo 10, versículos 13 al 16, dice la palabra del Señor así: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. También dice Mateo, la cita que sigue Mateo, uno de los versículos 4 dice, 18:4 dice: así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. También está Mateo, los versículos 55 y 44 y 45 del capítulo 5, dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y persiguen. La palabra bendita del Señor nos habla hoy acerca del tema, el desafío de tener la confianza de un niño. Cuando hablamos de confiar y cuando el Señor toca los textos de humildad y toca también el aspecto de lo que nosotros debemos de ser con las personas, siempre recordemos que la vida espiritual tiene un proceso, hay un orden, y en ese orden el deseo de Dios es que podamos experimentar esa tarea de ir en un proceso de crecimiento, mas no habla de un estado de superioridad. De hecho, sabemos que constantemente podemos escuchar
cuando se habla de ese orden de ideas y uno de ellos sentirse superior al otro. El Señor está hablando aquí de un estado de humildad, de un regalo que Dios nos puede dar. En Proverbios capítulo 3, versículo del 5 al 7, también dice de la palabra del Señor: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y el versículo 7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Recordemos que en el proceso de nenés, de niños, de jóvenes, de adultos, nadie puede saltárselos, nadie. Desafortunadamente sí hay cualidades de pronto donde vemos que en las etapas que pasamos como niños, jóvenes, adultos, hay fenómenos donde algunos no aprendieron, sobre todo a considerar la vida espiritual. Y por eso cuando nos habla Isaías capítulo 26, versículo 3 al 9, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dios nos ha dado de su palabra. Dios nos habla acerca de aprender a confiar en Él. La confianza va acompañada de una actitud de humildad, de una actitud de reconocer que somos hechura de sus manos. También dice el versículo 3, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Fíjese que la confianza marca un estado de saber que Dios es nuestro Padre celestial. Versículo 5 dice: porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. La hollará los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Fíjese que a través de la palabra, cuando hablamos de una confianza de niño, la pregunta normalita: ¿quién no se ha acercado cerca a un niño, que ha estado allí al ladito de un niño y que en cualquier momentico ellos como que le hacen perder la paciencia, que quedan como privados de esa capacidad de ver el mundo que los niños ven, y a veces que como que nos invitan a que nosotros como adultos también lo podamos ver? Es fundamental lo que la palabra del Señor nos está hablando acerca de forjarnos y hacer lo imposible para los niños, para nuestros hijos. Muchos hoy en día tienen muy buenas intenciones para con los niños, pero desafortunadamente los resultados es perversión, rechazo, y desafortunadamente a nivel de la vida espiritual está en ceros. Hemos visto que en el proceso de la educación muchos lo han aceptado, pero ellos no se ajustan a los parámetros de los principios espirituales. En la educación hay algo que no está bien, porque a ellos se les puede dotar y se les puede disponer el material
Pero desafortunadamente cuando se entra la parte educativa en el proceso de los niños, desafortunadamente lo que podemos ver es que a ellos les están dañando esa relación espiritual, porque siendo ya niños comienzan a hacerse sentir como enemigos de Dios y salta a la vista. ¿Por qué? Porque hoy en día se habla de que los niños tienen la libertad de hacer lo que ellos quieran y se suscriben a subestimar lo que está en la palabra que está revelada y nos enseñan a ser tolerantes ante ellos, pero no se valora las apreciaciones de la vida en torno a los valores de la palabra del Señor. Nosotros tenemos un modelo a seguir y se llama nuestro Señor Jesucristo. Dios tiene un plan perfecto porque Él dice que hizo a los hijos con amor y que nos da la tarea para que aprendamos de Él. Por eso es importante y trascendental que recordemos los padres nuestros deberes para con los hijos. Todos y todas fuimos y somos portadores de la bendición de Dios, pero hay una cosa que también es muy importante tener en cuenta. Como padres, ¿qué testimonio estamos marcando a los hijos? A veces tengo el privilegio de tratar con niños y niñas, y cuando uno hace un gesto o una mueca, ellos tal cual lo repiten, lo hacen similar. Si se coloca el brazo atrás o los brazos atrás, los niños imitan mucho esa parte. El punto es cómo estamos dirigiendo a nuestros hijos, cómo los estamos estimulando, no solamente en los gestos, sino en las obras de quienes somos, y ojalá que nosotros podamos mirarlos a ellos, porque cada uno de ellos también tienen necesidades. Los niños son inocentes, los niños son sinceros, los niños son bondadosos, los niños no ocultan nada. Sin embargo, también hay modelos donde a los niños se les ha enseñado de pronto actitudes no para construir, sino para destruir. Desafortunadamente tenemos que decirlo, pero en nuestro país muchas veces los hijos son usados, los niños son usados para pedir muchas veces algo, mendigar a los niños, los colocan también, y es una tarea bastante dolorosa ver de cómo en ellos se pueden adaptar fácilmente a un estado, diría yo, de tinieblas, porque a quién se le ocurre literalmente prestar a un niño para pedir limosna, arrendar los niños para usarlos. Realmente es algo que no tiene razón ni presentación. Por eso el Señor lo que está diciendo en su bendita palabra es que veamos en ellos, en los niños, que al observarlos, ellos aprenden de los modelos, que como padres, Él dice que los niños de los tales es el reino de los cielos. Más claro no puede ser. Dejad a los niños, venid a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Tenemos que comprender y aprender lo que el Señor nos revela en su palabra, y su palabra es eterna. Mirar a los niños y a las niñas con otros ojos, verlos de otra manera, escudriñar en ellos sus gestos, sus palabras, lo que hay en ellos. ¿Para qué? Porque es que el Señor dice que en esas cualidades inocentes, allí radica nuestra salvación. Cuando Él dice que para poder entrar al reino de los cielos, está hablando es de la
salvación. Entonces, ¿qué tenemos que aprender de ellos? Hay dos cosas: aprendemos de ellos y nosotros les enseñamos, pero el Señor nos dice que nos adaptemos a reflexionar sobre lo que los niños también nos enseñan. Yo sé que los maestros nos enseñan, las personas que tienen la tarea de enseñar nos dejan cosas muy interesantes y nos regalan para nuestra vida. Sin embargo, el reto nuestro como padres es enseñar a nuestros hijos, pero los hijos cada día también a nosotros nos están enseñando algo. Y ese algo, sencillamente, el Señor lo marca en que nosotros también seamos capaces de responder cómo es que los niños y qué es lo que los niños a nosotros también nos están enseñando. Quienes somos creyentes, quienes hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, queda claro que el enemigo, quien ha venido a matar, robar y destruir, se ha convertido los niños en sus víctimas. ¿Por qué? Porque actualmente ya hay mamitas que no respetan su vientre y están abortando. En la actualidad, los niños antes de nacer ya les han quitado la vida. En la actualidad, niños de 2, 3, 4 añitos ya están sumergidos en una perversión y en un abuso donde desafortunadamente, como ellos no pueden defenderse y como ellos no entienden lo que pasa, entonces sus valores de los niños desafortunadamente están siendo ellos no fortalecidos, sino debilitados, y han perdido esos valores. Es triste poder decir que el abuso y el maltrato hacia los niños y hacia las niñas desafortunadamente es algo que hoy es casi como el pan diario. Y por eso cuando el Señor dijo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sabe? Todo lo demás, todo lo que a veces consideremos nosotros pobres en espíritu, podemos decir, como lo dijo también un predicador famoso, y es que estamos en una bancarrota espiritual. Es decir, si no tenemos una dependencia total en Dios, ¿cómo entonces poder ser introducidos en el reino de los cielos si no tenemos en dónde afirmarnos? Por eso la palabra del Señor nos habla de ese pacto, de un pacto nuevo, en reconocer y afirmar que los niños y las niñas también hacen parte de ese pacto de nuestro Dios, donde el adulto debe de responsabilizarse de la formación espiritual del niño y de la niña, asumir esa parte frágil de ellos, su vulnerabilidad dentro de la familia, y que nuestra fe y nuestra responsabilidad para ningún momento entorpezca lo que es la formación en cuanto a lo que dependa de la relación de los niños con nuestro Señor Jesucristo. Y sabe, cuando está ese cuadro del Señor Jesús, cuando Él dice: dejad a los niños, venid a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Sabe? Esto no es un momento romántico del Señor. Quiero que usted, como yo, pensemos, no es un momento que el Señor vio un niño por ahí y entonces le ocurrió. No, los niños en verdad, en la antigüedad, ellos no tenían un valor. De hecho, hoy sí que menos, no tenían un valor poderoso. Los niños eran mirados mucho a la distancia, no se valoraban como tal, y por eso cuando el Señor está hablando, Él no lo dice en un sentido romántico para nada. Lo que está diciendo es que así como un niño depende del papá, de la mamá, igual nosotros como sus hijos dependemos de Él. También nos habla que hay un valor espiritual que no se puede negociar, y es la provisión de la dependencia de Dios. Y esto no es por méritos. Por eso,
¿Cuál es el área en nuestra vida donde nos sentimos en esa desconfianza con Dios? Sería muy importante pensar que en esa autoridad que Dios nos ha regalado, tengamos la seguridad de decir: Señor, si tengo contra ti una confianza no plena, al contrario, estoy desconfiado, estoy viendo que como que no funciona, Dios nos habla a nuestro corazón que hoy en día se levantan muy buenos opositores para la destrucción de los niños y las niñas. Fíjense nomás en el cuadro que estoy tratando de mostrarles, y es cuando los discípulos empezaron a impedirle a los niños acercarse al Señor. Fíjense nomás en dónde y quiénes estaban siendo parte. Por algo el Señor dijo: no se lo impidáis. La pregunta es: ¿y acaso no tenemos ojos? ¿Y acaso no tenemos oídos de lo que está pasando? ¿De lo que está dándose en ese momento? Para entrar al reino de los cielos necesitamos reconocer que necesitamos de Dios, que necesitamos arrepentirnos. ¿Cuáles han sido nuestras relaciones con nuestros hijos? ¿Cuáles han sido las actitudes que hemos tenido contra ellos? ¿En qué tenemos que estar en paz con ellos? ¿En qué tenemos que hablar con ellos y reconciliarnos y proveerles como buenos padres esa confianza que hoy los niños y las niñas necesitan? Recordemos que en el paso que Dios nos regala, a su tiempo los hijos crecerán, ellos tendrán hijos e hijas, pero el punto es la tarea que estamos dejándole de legado a los niños y a las niñas. Hoy en día podemos decir que hay creyentes que desafortunadamente se han distanciado de las cosas de Dios, y entonces los hijos nacen en esa desconfianza espiritual y el estatus de los niños espiritual es muy bajo. No tienen ese poder, no tienen esa autoridad, y los padres, en lugar de fortalecer o contribuir para ellos, al contrario, se hacen opositores, tal cual los discípulos fueron con los niños cuando los vieron llegar allí delante del Señor. Por eso, muchas veces podemos decir, y es algo que en verdad nos aterra hoy en día, donde los padres pueden jugar con los niños cuando son pequeñitos, hay parque, hay diversión, hay un lenguaje también muy especial con los niños. Sin embargo, lo que puede comenzar con un juego puede terminar también en un poder destructivo. Hay padres que se demoran en corregir a sus hijos. Hay padres que se demoran en entender lo que ellos están queriendo decir. Un niño y una niña también sufren muchas veces de soledad. Un niño o una niña también, aunque no lo expresen literalmente en sus palabras, pero en sus cualidades como son, ellos empiezan a sentir esa tristeza y comienzan a resistirse delante de sus padres. Por eso la palabra del Señor nos dice que cuando fueron impedidos los niños al llegar al Señor, el mismo Señor dice que se enojó, que Él tuvo una cualidad particular nuestra, donde, repito, a los niños a veces no se les da el lugar que corresponde y que muchas veces se mira como algo de muy poco valor. Dios permita que en medio de nuestros momentos de privilegios que tenemos de compartir con los niños, con las niñas, saber que el Señor nos dice a través de su palabra que si alguno, eso lo está diciendo el Evangelio de San Marcos, si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos y el servidor de todos. Cada uno en nuestra vida particular se nos ha marcado una identidad, algunos débiles, vulnerables, otros fuertes y entendidos, pero el Señor todavía a través de su palabra dice: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis,
porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo que el que no recibiere el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Qué es lo que tiene un niño que le prepara para entrar en el reino de Dios? Recordemos que la respuesta está en la manera en que los niños ven las cosas. Cuando un niño recibe un regalo, como en estos días que hemos estado en estas benditas celebraciones, pero cuando un niño recibe un regalo, él se emociona, él está feliz, él sabe que su papito le ha dado una bendición. Ojalá nosotros como adultos también sepamos una cosa: la vida espiritual no consiste en los mejores esfuerzos que hayamos hecho o lo que hayamos servido, sino que se habla de saber valorar el regalo que recibimos de Dios en nuestro corazón, que es importante depender de la bondad de Dios, que es importante entender que cuando fuimos a Él, fuimos con nuestro corazón destruido, fuimos con nuestras manos vacías, fuimos a Dios muchas veces en un estado de desconfianza, pero que los que dependemos de Dios, el Señor habla acerca de recibir el reino de Dios en nuestro corazón, y es cuando el Señor envía su santa palabra a nuestro corazón. Recuerde que hay un modelo perfecto que nunca podemos ignorar, y este modelo se llama la humildad que el Señor nos dejó. Él dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Recuerde que el regalo de Dios no es para nada ninguna recompensa, lo cual nosotros hayamos recibido por algo que hemos hecho, para nada. Es un regalo, y este regalo nos invita entonces a renunciar a aquello que impide la comunión con nuestro Dios. ¿Qué decir de ese estado de orgullo, de ese estado de egoísmo, de ese estado muchas veces de afán y de angustia, donde el Señor nos habla de aprender a descansar en Él, porque en Él es donde tenemos la bendición y donde Él nos enseña a que aprendamos a tener esa bendición bienaventurada de su amor como hijos, como hijas. Cuando confiamos en el Señor, recordemos, nuestro corazón para nada se debe envanecer. Cuando confiamos en el Señor, para nada nuestro corazón se debe enaltecer. Si andamos en grandezas, si andamos en cosas muy sublimes, el Señor dice que tengamos mucho cuidado con nuestro comportamiento, porque nuestra vida está anclada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Una figura muy tierna que los mismos salmos muchas veces nos invitan a considerar, que dice: como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Por eso nosotros hoy tenemos que decirlo al estar finalizando este bendito año que Dios nos ha regalado, que Él nos ha guardado. En este año que terminamos y el que comienza, les invitamos y de todo corazón les decimos que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Por eso, cuando nosotros vemos por nuestro país Colombia estas montañas, estos lugares altos, sabemos que la mano del Señor también, cual estos montes, dice que no seremos movidos. Por el contrario, nuestro corazón está afianzado en nuestro Dios, y que Él espera con toda seguridad que nosotros descansemos en Él, teniendo la seguridad que tenemos paz en nuestro corazón. Vamos a orar, vamos a bendecir su bendita palabra para nuestro corazón, y recordemos algo muy importante:
ese calor de confianza en Dios en nuestro corazón, que nunca se vaya, al contrario, que esté ahí. Que no nos olvidemos que si Dios nos permite partir, hay una herencia que vamos a dejar a nuestros hijos. Y la Biblia dice que cosa de estima es el fruto del vientre, que como saetas en mano de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Y bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Por eso en esta noche les invitamos, y terminando este año, que todo lo que hemos vivido y experimentado podamos en verdad considerar que Dios en su bondad nos ha guardado, nos ha dado paz, pero también nos enseña a considerar que así como en los tiempos difíciles Dios se ha glorificado, Él seguirá haciéndolo, porque Dios es justo y Él se encargará todos los días de nuestra vida. Si en esta noche usted está quizás de pronto en un momento difícil en su corazón, le invito para que podamos pedirle a Dios que Él nos enseñe y nos dé entendimiento y nos guíe para que cumplamos su palabra en nuestro corazón y aprendamos a afirmarnos en Él, porque los principios de Dios son buenos, son justos y son rectos, ya que Él siempre emana de Él su misericordia para salvación. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por tu misericordia para con nosotros. Tu palabra dice que tu diestra hace valentías, que no moriremos, sino que viviremos. También, Señor, sabemos que los hijos son ese especial tesoro y también nos enseñas, Padre, a confiar en ti, como niños gozarnos en ti, como niños descansar en ti. Padre, que en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestros labios el testimonio tuyo sea firme en nuestra vida y que cada día que pase podamos meditar en cuanto a tus valores, tu testimonio y tus consejos. Tu palabra dice, Padre, que nuestra vida está aferrada en ti y por eso hoy te pedimos nos enseñes y nos hagas entender el camino de tus mandamientos, Padre. Gracias, Señor, por darnos este privilegio de vida y una vez más colocamos, Padre, aquel corazón de aquel esposo, de aquella esposa, de aquellos hijos, que ellos sean fortalecidos en ti. Gracias por enseñarnos, Dios mío. Te pedimos, como dice tu palabra, volver nuestro corazón a ti y tú te volverás a nosotros. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Mis amados, antes de despedirme, quiero desearles un feliz año. Nos faltan apenas 2 días más, así que sencillamente fortalezcanse en el Señor, confiemos en Él. Él es nuestro escudo y Él nos enseña a que seamos agradecidos. Por eso el día de hoy, en estos días, poder de todo corazón estar delante del Señor, decirle a Él muchas gracias por lo que Él es, por lo que Él ha hecho y por su bendición. Para todos las familias de la Iglesia Integración Cristiana, los amigos y las amigas, un feliz año. Muchas bendiciones.